En el video anterior estuvimos hablando sobre cómo todo lo que nos rodea está formado por materia y que a su vez la materia puede estar en distintos estados de agregación y eso hace que los veamos como sólidos, líquidos y gaseosos. Cada uno de esos estados tiene sus propiedades, sus particularidades y a su vez hacen que los podamos usar para determinadas cosas, pero no para otras. Hay un modelo que se llama el modelo atómico que explica cómo está formada la materia internamente. No se refiere a lo que vemos, sino que se busca explicar qué es lo que hay adentro de toda la materia que nosotros vemos y utilizamos en nuestra vida. Esta teoría que estamos viendo está en la unidad número 3 que ya les envié. Entonces, según este modelo atómico, toda la materia que nosotros conocemos está formada por átomos. Un átomo es la porción de materia más pequeña que contiene todas las propiedades particulares que distinguen a ese tipo de materia de otro tipo de materia. Adentro de ese átomo hay algunas partículas que son mucho más pequeñitas que el átomo, que se llaman partículas subatómicas. Todos los átomos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen las mismas cosas y la misma disposición de esas cosas. La disposición es la siguiente. Como vemos en esta imagen, hay un centro que tiene estas bolitas azules y rojas. En este centro se acomodan dos tipos especiales de partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Y rodeando a este centro, en estas circunferencias, estos círculos lo que indican son las zonas en donde se acomodan el tercer tipo de partículas subatómicas llamadas electrones. Entonces van a haber muchas zonas en donde los electrones pueden acomodarse. La particularidad que tienen es que estos electrones están en constante movimiento, o sea que están girando, describiendo la forma de la circunferencia en donde están alojados. Como marcan las flechitas, existen diferentes niveles de energía. Algunos están más cerca del núcleo, que el núcleo era el centro del átomo, y otros estarán más lejos del núcleo. La cantidad de niveles de energía que va a tener un átomo va a depender entonces directamente de la cantidad de electrones que tenga ese átomo. Como hoy les decía, los átomos son todos iguales en cuanto a cómo se organizan y la calidad de partículas que tienen. Pero ¿en qué pueden variar? Pueden variar en la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen. Lo más importante también es recordar que hay dos de estas partículas subatómicas que tienen carga. El electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Y los neutrones no tienen carga. En la tabla periódica de los elementos, lo que nosotros encontramos es organizada a toda la materia que conocemos en función de describir qué elemento están formando.
es un tipo de organización. Entonces, en definitiva, toda la materia que nosotros conocemos está formada por uno o más elementos químicos. A su vez, cada elemento químico tiene adentro millones de átomos iguales para ese elemento. En el esquema que veíamos anteriormente, veíamos a un átomo con su núcleo y sus niveles de energía. Pero hay que pensar que dada una cierta cantidad de materia, hay millones de átomos igualitos interactuando entre sí. A fines de estudiar, siempre se estudia un solo átomo aislado, pero realmente hay millones de esos átomos todos juntos formando un tipo de materia en particular. Cada elemento químico es neutro y eso pasa porque cada átomo de adentro de ese elemento químico es neutro. Neutro quiere decir que no tiene carga. Y eso pasa porque la carga positiva que la aportan los protones se contrarresta, se anula con la carga negativa que aportan los electrones. Dentro de la tabla de los elementos o tabla periódica, todos estos elementos están organizados en función de una propiedad que se llama número atómico. El número atómico se simboliza con una letra Z mayúscula y representa a la cantidad de protones que tiene ese átomo. Como dijimos recién, los átomos son neutros y entonces, si yo conozco el número de protones que tiene ese átomo, automáticamente sé el número de electrones que tiene. Por ejemplo, si un átomo tiene 14 protones, o sea, tiene un número atómico, un Z igual a 14, quiere decir que como tiene 14 protones, sí o sí tiene que tener 14 electrones para que la suma de las cargas positivas y de las cargas negativas sea igual a 0, porque los átomos son neutros. El número atómico, entonces, es la propiedad más importante porque es la que le da la identidad a un elemento, es decir, que lo distingue de otro elemento. Y a su vez es el responsable de las propiedades físicas y químicas que va a tener esa porción de materia. Otra propiedad importante que podemos encontrar en la tabla se llama el número másico. Se representa con la letra A mayúscula. Es la suma de protones y de neutrones que están en el núcleo de ese átomo. Y esto se hace porque se considera que los únicos que aportan masa al átomo son los protones y los neutrones, ya que la masa del electrón es demasiado pequeña y se considera que a la suma total de masas no aporta y entonces se la desprecia. Desprecia quiere decir que no se la tiene en cuenta para la masa total de ese átomo. En definitiva, entonces la masa de un átomo va a ser la masa que aportan los protones y los neutrones solamente, porque se descartan los electrones por tener una masa demasiado chiquita. Entonces el número másico
como es la suma de la cantidad de protones y neutrones que hay, va a ser la cantidad total de partículas subatómicas que hay en el núcleo de un átomo. Dentro de la tabla van a haber tres grandes categorías que fueron separadas así en función de que tienen características y propiedades muy marcadas que las diferencian entre ellos. Vamos a tener a los metales, a los no metales y a los metaloides. Hay muchísimas propiedades que pueden seguirse dentro de la tabla, que nosotros podemos corroborar que se cumplen. Nosotros no vamos a ver ninguna de esas propiedades, solamente nos vamos a quedar con el número atómico y con el número másico. Dentro de la tabla ustedes van a ver, si miran la tablita que yo les pasé o si ustedes tienen una en formato papel o tienen una tabla en su celular que se descargaron de internet, ustedes van a ver que hay cuadraditos y dentro de ese cuadradito hay una letra o varias letras. Esas letras corresponden al símbolo químico del elemento. Así es como se escriben los símbolos. Se usan letras. Siempre la primera letra se escribe con una letra mayúscula. Y si hay más letras, entonces esas letras se agregan en minúscula. Si no hay más de una letra, entonces ese símbolo tiene una letra. Puede tener 2 o 3 letras, dependiendo qué símbolo es, quién lo descubrió, cómo lo nombraron, por qué lo nombraron así, que eso corresponde a lo que es la historia del descubrimiento de todos estos elementos. Antes yo les dije, muchos elementos eran de la naturaleza y se fueron descubriendo poco a poco por distintas personas, y muchos elementos son sintetizados en un laboratorio, o sea, de forma artificial, mezclando varias cosas. Lo más importante entonces a tener en cuenta es, para lo que es la distribución de los elementos dentro de la tabla, es que nosotros vamos a tener 7 períodos. Los períodos son las filas o las líneas horizontales. Y vamos a tener 18 grupos. Los grupos son las columnas o las líneas verticales. Lo importante es saber al menos la cantidad de períodos y grupos que tenemos dentro de la tabla y hacer una relación con que en esos períodos, o sea, dentro de cada período se cumplen muchas propiedades. Y dentro de cada grupo, o sea, dentro de una columna, que es un grupo, también se cumplen determinadas propiedades. Todo eso ya está estudiado, está medido, ya está todo caracterizado. ¿Qué relación guardan, por ejemplo, los periodos y los grupos? Eso lo podemos ver, intentar pensar y comprender. Por ejemplo, en cada grupo, o sea, en una columna, yo lo que voy a tener es que todos los elementos que estén ahí en esa columna van a tener la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. Y dentro de un periodo, o sea, dentro de una misma fila, lo que voy a tener es la misma cantidad de niveles de energía. Los electrones van a ir variando. Lo que va a ser igual es la cantidad de esos niveles.
Por ejemplo, un elemento con 5 niveles de energía va a estar en el periodo 5 o fila 5. Vamos para atrás, así recordamos esto. Por ejemplo, entonces, el periodo lo que me marca que son la cantidad de estos círculos, que son los niveles de energía. Periodo 1 tiene un círculo solamente, en donde pueden alojarse electrones. Periodo 2 tiene este círculo más otro círculo, o sea, 2 círculos, en donde van a poder alojarse ahora más cantidad de electrones, los que se pueden alojar en el primer nivel más los que se pueden alojar en el segundo nivel. Si es periodo 3, como este átomo que está acá, es porque tiene 3 niveles de energía. Obviamente, en este caso, cuanto más niveles de energía tiene, es más cantidad de electrones pueden acomodarse ahí. Eso es el periodo. Y el grupo hace referencia a la cantidad de estos electrones que están acá. No hace referencia a los niveles, o sea, a los círculos, sino a la cantidad de electrones que están en el último nivel de energía. Por ejemplo, grupo 2 quiere decir que es el caso este, ¿no? Este átomo tiene 2 electrones en el último nivel de energía. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la tabla. Nosotros vamos a tener cada cuadradito y adentro va a tener una letra o varias letras. Eso, por ejemplo, se resume como decir X. X será el símbolo químico de ese elemento en particular. Y luego una disposición propone que en la parte de arriba de ese cuadrado va a estar el Z o el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene ese elemento. Y en la parte de abajo va a estar el número A o número másico, que es la cantidad de protones más neutrones que tiene este elemento. Como recordamos que los elementos son neutros, entonces si yo sé el número atómico, o sea, sé la cantidad de protones que tiene, sé que tiene igual cantidad de electrones porque ese elemento es neutro. Quiere decir que las cargas negativas se igualan con las cargas positivas, quedando una carga igual a 0. Para ver unos ejemplos, coloqué estas imágenes sacadas ¿no? de un resumen de lo que pueden llegar a ver en la tabla. Pueden ustedes mirar la tabla que yo les pasé en la unidad, o si tienen una tabla en formato impresa, o sea, en papel, mucho mejor, o si tienen una tabla en su celu que se descargaron de internet, la que ustedes gusten. La única cuestión es que las tablas nos la van a ver así con tan poquita información, sino que las van a ver cargadas y llenas de números por todos lados, acá arriba, acá de este costado, acá abajo, por todos lados. Porque como hoy les decía, en las tablas ya están puestas muchas propiedades de los elementos. Están todas volcadas ahí y ya, como ya están todas estudiadas, ya se sabe. Pero un resumen sería esto. En el centro vamos a tener el símbolo químico de ese elemento en particular. Por ejemplo, este es el carbono. Esto está en inglés, por eso salió así, ¿no? Este es el carbono. Se simboliza con una sola letra, una C mayúscula. En este caso, acá arriba tiene el número atómico o Z. ¿Qué quiere decir? Que el carbono tiene 6 protones. Como es neutro, sabemos que entonces tiene que tener sí o sí 6 electrones. Y acá abajo tiene el número másico. Lo pueden llegar a encontrar ustedes en alguna tabla
como número, en vez de número másico, como masa atómica. En algunos lugares lo llaman así, pero es lo mismo. Masa atómica es lo mismo que número másico. Este 12 que está acá y la masa atómica o el número másico representa a la cantidad de protones y de neutrones que están adentro del núcleo de este átomo. En este caso es 12. ¿Cómo sé cuántos neutrones yo tengo? Bueno, si yo sé que la masa total, el número másico, es la suma de los protones más los neutrones, si yo ya sé que esa suma da 12 y ya sé que 1 es 6, entonces en este caso quedó justo, 12 menos 6 es igual a 6. Si fueran los números diferentes, yo tendría que hacer esa cuenta. Ahora igual se los escribo acá abajo, así ya les queda también. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos hidrógeno. Esta H mayúscula representa al símbolo químico que se le asignó al elemento hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1, que quiere decir que solamente tiene un protón. Y tiene número másico 1. Esto pasó porque no tiene neutrones. Solamente tiene en el núcleo de ese átomo un protón. Es un caso particular, ¿no? El elemento más pequeño de toda la tabla. Luego otro ejemplo es el cloro. El cloro, vean acá que ya tiene 2 letras. La primera sí se pone en mayúscula, la C, y la segunda se pone en minúscula. Si tuviera más letras, se ponen todas en minúscula. El cloro tiene como número atómico 17. Quiere decir que tiene 17 protones adentro del núcleo. Y como número másico tiene 35. Entonces, si yo 35 lo resto con 17, obtengo la cantidad de neutrones que tiene. 35 menos 17 es igual a 18. Vamos a agregar eso. Así a ustedes les queda para poder hacer todos los ejercicios de la guía. Que en base son con esto, es buscar en la tabla periódica todos los símbolos primero de esos elementos que están ahí, después al revés, dado el símbolo ya, buscar cómo se llama ese elemento y luego hacer una búsqueda de esto, de los Z y los A y evaluar eso. Entonces dijimos que el número másico o masa atómica, esto se los aclaro por si encuentran en algún lado eso y se confunden, no saben qué es, entonces va a ser igual a los protones, esa es la definición, ¿no? Más los neutrones, o sea, la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Si yo ya tengo el número másico, porque eso me lo da la tabla, como por ejemplo nos pasó con el cloro, vamos a poner acá número másico del cloro, es igual a 35 y yo tengo el número atómico que es igual a 17. Esto me habla de los protones. ¿Qué es lo que me puedo averiguar? Es una ecuación que tiene 3 términos. Ya tengo 2 términos, entonces tranquilamente puedo despejar el otro. Entonces yo digo que el número másico
Entonces, ¿no? Va a ser igual, lo repito, a protones más neutrones. Si el número másico, en este caso, así tienen que hacer para cada caso. En este caso es 35 para el cloro. Es 35 que es igual a 17 más neutrones. Recuerden que el 17 que tenemos como dato es de los protones. Ahí tenemos 35 es igual a 17 más neutrones. ¿Cómo hago esta cuenta si yo quiero averiguar esto? ¿Cómo lo hago? Paso este 17 restando hacia el otro lado de la ecuación, porque acá está sumando, y listo. Entonces digo 35 menos 17 va a ser igual a la cantidad de neutrones. Hago la cuenta y me termina quedando que neutrones es igual a 18. Así es como tienen que hacer para cada ejercicio, para cada elemento que ustedes tienen como propuesta, tienen que hacer este trabajo. Evaluar el número másico, buscarlo, anotarlo, buscar el número atómico y luego con esta cuenta, que es la definición de número másico, ya van a tener la cantidad de neutrones que tiene ese átomo en particular.